Por una cuestión familiar de emergencia tuvo que regresar a Hermosillo. Él vive en Hermosillo desde hace algunos años. Él nació en Monterrey, Nuevo León, y bueno, creo que su trayectoria profesional, quien conozca de periodismo comprometido en México, bueno, ya saben quién es Diego Enrique Osorno, pero en el caso específico de la guardería ABC, porque yo lo conocí precisamente por eso, ahí en Hermosillo. Resulta que él trabajaba para un periódico que se llama Milenio, y él, entre muchos de los temas que cubrió a lo largo de una larga carrera trabajando en Milenio, también se ocupó de este caso en particular, prácticamente desde que se suscitó este incendio, ¿no? Creo que todos en México y todas sabemos qué fue lo que pasó, pero valdría la pena, a más de 8 años, a 8 años y medio de la tragedia, que recapituláramos un poco por si todavía hay personas en México, muchas gracias, porque por si todavía hay personas en México que no saben bien a bien qué fue lo que sucedió. El viernes 5 de junio del año 2009, más o menos a las 2:45 de la tarde, pues ardió una estancia infantil subrogada o privatizada del Seguro Social, cuyos dueños pues son gentes muy acomodadas, gentes muy ricas allá en Hermosillo, entre las que está una parienta de Margarita Zavala. La causa del incendio sigue siendo un misterio, como muchas otras tragedias evitables en México. No se sabe todavía a estas alturas si el incendio fue deliberado, si fue un cortocircuito. Se siguen manejando hasta nuestros días esas dos hipótesis, son dos hipótesis encontradas, pero bueno, en todo caso, haya sido deliberado o no, el resultado neto de esta tragedia evitable fue la muerte de 49 niños, cuya edad promedio era de 3 años, 25 niñas, 24 niños, lesiones graves en decenas de niños más. Ahí la aritmética oficial también es muy elástica, se habla de 80 niños, de más de 100 niños, de niños que sufrieron lesiones directas, secuelas físicas, secuelas psicológicas. El caso es que esta es y sigue siendo la peor tragedia infantil en la historia reciente de México. Y es una tragedia pues por partida múltiple, porque muchas de las familias cuyos hijos fallecieron en la guardería o padecieron lesiones, pues siguen sufriendo de una serie de secuelas físicas y psicológicas que los va a marcar pues por el resto de sus vidas. La historia de la guardería es quizás el ejemplo más claro de que en nuestro país la corrupción, de la impunidad, y vaya que han pasado cosas en México antes y después, pero me parece que el tema del incendio en la guardería, donde los niños que fallecieron pues no podían valerse por sí mismos, ¿no? Porque eran niños de 2 años, de 1 año, creo que el niño o la niña pues que más edad tenía, que falleció, habrá tenido quizás un poco menos de 4 años, evidentemente eran niños que no podían valerse por sí mismos. La guardería no cumplía con los protocolos básicos de protección civil, las puertas estaban atrancadas, las alarmas no funcionaban, los extintores también. Entonces fue un caso emblemático de lo que no debió de hacerse en México. Y el problema de nuestro país, como siempre, donde la corrupción y la impunidad, lejos de combatirse, se premian, se recompensan. El problema es que ha habido más de 60 niños, según un conteo de uno de los padres que se ha ocupado de este tema, más de 60 niños han fallecido en estancias infantiles de México, Patito, de Cedesol, del ISSSTE, del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el 5 de junio del año 2009. Es decir, no se han aprendido las lecciones, los niños siguen falleciendo, precisamente porque no ha habido castigos, no ha habido sanciones. Los dueños de la guardería, que son 4, 2 de ellos ya obtuvieron una exoneración por parte del Poder Judicial, los otros 2 están en vías de obtener esta absolución, porque repito, pues son personas que invirtieron en estas guarderías como si fueran un negocio, porque ese fue el planteamiento que se hizo
desde el año 1999, cuando Ernesto Zedillo todavía era presidente de este país, y pues había una fiebre privatizadora que pues seguimos padeciendo en México en todos los ámbitos, ¿no? Y alguien decidió que esta función básica del Estado mexicano, que era pues proteger a los niños de los trabajadores y las trabajadoras, pues lo iba a hacer mejor la iniciativa privada. Como suelen suceder estas cosas en México, pues se manejó como un negocio cualquiera, ¿no? Una gente con recursos pues tiene en su portafolio de inversiones, no sé, acciones, valores, casas, joyas, y bueno, pues era una manera de añadir a este portafolio, de diversificar, como dicen en el ámbito financiero, de diversificar las inversiones y diversificar los riesgos. Entonces muchas personas que no tienen la menor idea de cómo funciona una guardería infantil, una guardería pues, una estancia infantil, pues decidieron meter su dinero con facilidades que otorgó el gobierno, y lo que acabó pasando, eventualmente, estoy abreviando porque bueno, no quiero aburrirlos, y sí me gustaría en un momento dado, pues si tienen ustedes alguna pregunta o alguna duda, pues que me lo hagan saber. Pero bueno, el tema es que las guarderías se volvieron un negocio más, un negocio redondo para un selecto grupo de personas que, como en el caso de las guarderías sonorenses, pues tienen contactos en las altas esferas del gobierno, en las altas esferas financieras y económicas del gobierno. Los dueños de la guardería son Antonio Salido y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, esta segunda parienta, prima de Margarita Zavala y de la esposa de quien era entonces gobernador de Sonora, de Eduardo Burz Castelo, y ambos dos son marido y mujer, Antonio Salido, y dos personas más, Gildardo Urquide Serrano y Sandra Telles Nieto. Estas cuatro personas, pues hasta la fecha siguen apareciendo en las secciones de sociales, de periódicos locales, tienen muchos contactos con gobiernos priistas y panistas. Como saben, hubo un gobernador del PAN que se llama Guillermo Padres, actualmente en la cárcel, un corruptazo también, y no sirvió de nada el que el PRI haya perdido esas elecciones debido precisamente al incendio de la guardería. Entraron autoridades que aparentemente militaban en la oposición, pero a fin de cuentas tenían contactos muy directos con estos propietarios, y bueno, pues no los tocaron ni con el pétalo de una rosa. Es un tema que creo que bien vale la pena que siga en el imaginario colectivo. Yo les decía que conocí a Diego porque bueno, él estaba cubriendo esta cuestión para Milenio, y decidió escribir un libro de testimonios que realmente no tiene desperdicio, ¿no? Quien conozca el libro sabrá que bueno, hay también, cuenta con un acervo gráfico, es muy impresionante porque pues están las fotos de la mayoría de las niñas y de los niños que fallecieron, fotos a color, y bueno, pues Diego se dio la tarea no solamente de dar testimonio, de recabar los testimonios de los papás, de los activistas que apoyaron a estos papás, a estos familiares, sino que como el buen periodista que es, de una manera imparcial, pues buscó al que había sido presidente municipal, al ex procurador estatal, al ex gobernador Eduardo Burz. Y bueno, pues nos da una idea del libro, aunque es un libro relativamente breve, sí nos da una idea muy clara de qué fue lo que pasó y cómo fue que estos papás y mamás, que realmente estaban muy poco politizados y que en muchos de los casos incluso habían votado por Felipe Calderón, ¿no? Cómo llegaron a la conclusión de que el gobierno, de que el Estado, con E mayúscula, de que los tres niveles de gobierno, pues no se iba a ocupar de su caso, de que las autoridades de los procuradores, tanto a nivel estatal y federal, pues no iban a hacer nada al respecto, de que las autoridades de los tres niveles, municipal, estatal y federal, no iban a mover un dedo, y ellos decidieron, pues por voluntad propia y con el apoyo de un grupo muy nutrido de activistas, de académicos allá en Hermosillo, conformar un movimiento, el Movimiento por la Justicia 5 de junio, y que fue, digamos, la principal agrupación que logró cabildear con los legisladores a nivel federal para que hubiera una ley que no existía antes y que gracias al impulso, al empuje de estos papás, finalmente fue aprobada durante el tramo final del sexenio de
Felipe Calderón. Entonces, no solamente es la historia de la pérdida, la historia de la ausencia de estos niños, son testimonios verdaderamente desgarradores, sino que también es una historia que mira hacia adelante y que es pues básicamente la historia de cómo se conformó este grupo que sigue vigente. Los papás siguen exigiendo justicia, pero pues desgraciadamente han seguido topando con pared. Ya son 8 años, va a haber una nueva administración federal, van a pasar 3 presidentes, 3 gobernadores, múltiples presidentes municipales, y bueno, pues el tema sigue básicamente en el limbo, y no solo eso, sino que, repito, las guarderías en México pues son trampas mortales, porque han muerto en guarderías de distintos estados de la República, incluso en el Distrito Federal han muerto pues decenas de niños, ¿no? Sin necesidad de que mueran, pues precisamente porque el personal está mal capacitado, por una serie de razones de las cuales simple y sencillamente este gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que prometió en el año 2012 que se iba a ocupar, que le iba a dar prioridad, como el gobierno anterior de Felipe Calderón, pues simple y sencillamente estos gobiernos no han hecho absolutamente nada al respecto, ¿no? Me parece que es una deuda pendiente, como muchas otras, y ojalá, y ahora que estamos entrando en una coyuntura electoral, pues las autoridades que lleguen de todos los niveles, pues ya se ocupen, aunque sea tarde, de esto, porque no podemos seguirnos dando el lujo de perder a nuestros niños, a nuestros bebés. La edad promedio de estos niños era 3 años, un poquito menos de 3 años, y a la gente que está pues muy avasallada con otra serie de problemas, y eso es muy justificable, pero la gente, nosotros no podemos darnos el lujo pues de quedarnos cruzados de brazos, porque pues vamos a llegar a la cifra, va a seguir desgraciadamente, digo, ojalá y esto no suceda, pero esta cifra de niños fallecidos, me temo, digo, no quiero ser profeta, pero pues entendiendo cómo pasan las cosas en México, pues es una cifra que va a seguir aumentando. No ha habido absolutamente ningún castigo, nadie está en la cárcel. Margarita Zavala, como ustedes saben, bueno, pues quiere ser presidenta de México, no acabo de entender sus motivos, sus razones, pero bueno, seguramente estará en la boleta como candidata independiente, y lo que ha pasado después, pues ha sido también algo demoledor, ha sido algo muy triste, porque ni los propietarios, ni las autoridades administrativas y políticas que permitieron que la guardería estuviera abierta, que permaneciera en funciones, a pesar de todos estos problemas que tenía, porque los dueños eran personas pues muy acomodadas. Ninguna de estas autoridades pues ha tenido que enfrentar a la justicia, y no solamente eso, sino que se han visto premiadas, ¿no? El ex procurador estatal, que se llama Abel Murrieta, actualmente es diputado federal, suena para ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de Cajeme, del municipio de Cajeme, donde se encuentra la ciudad de Obregón. Ya fue diputado local. La actual gobernadora Claudia Pavlovich era legisladora local cuando envió cartas de recomendación al juez que llevaba esta causa para 2 de los dueños de la guardería, que pues, evidentemente son sus amigos, y ella actualmente es gobernadora de Sonora, ¿no? Y cuando fue confrontada con esta evidencia, pues ella se hizo guaje, ¿no? Como todos nuestros políticos y grandes empresarios. En fin, digo, personas que están incluso en las noticias actualmente, ¿no? Pepe Toño González, que es, se me olvida su segundo apellido, que ahora es el secretario de Hacienda, que es gente de MIR, del candidato del PRI. En un momento dado fue director del Seguro Social, y en el año 2014, cuando los padres y madres vinieron a la Ciudad de México a declararse en huelga de hambre afuera de Los Pinos, porque pues Enrique Peña Nieto simple y sencillamente no les hacía ningún caso, este señor fue personalmente con un grupo de mamás que, repito, estaban en huelga de hambre, y les dijo que Peña Nieto no los iba a atender, y pues de muy malas maneras las corrió del lugar en donde estaban aquí en el Distrito Federal. Bueno, pues este señor es el actual secretario de Hacienda. Si llega a ganar MIR, digo, Dios no lo quiera, pero si llega a ganar MIR las elecciones, pues seguramente él seguirá siendo secretario de Hacienda, tendrá un puesto bastante importante. Hace este junio, José, y ustedes nos acompañaron,
se colocó un antimonumento similar al antimonumento que está aquí en el Caballito para los 43 muchachos de Ayotzinapa. En este caso el antimonumento que se colocó en el 8º aniversario del incendio se puso enfrente del Seguro Social, porque la guardería, bueno, dependía del Seguro Social, y Miquel Arreola, que era en ese entonces director del Seguro Social y quiere ser jefe de gobierno del Distrito Federal, buena suerte con eso, pero bueno, este señor convocó a un grupo de familiares que participaron en la instalación de este antimonumento. Me imagino que ustedes lo conocen, ¿no? Se han pasado por la parte de Reforma, en donde está la entrada principal del Seguro Social, cerca de la Diana, pues verán pues un monumento, valga la redundancia, con el número 49, con la letra ABC y una placa que dice nunca más, ¿no? Pues resulta que Miquel Arreola, presionado por el gobierno federal, presionando al gobierno del Distrito Federal, convocó a este grupo de papás que únicamente participaron en la instalación. Ellos no forman parte, digamos, del grupo que puso el monumento, o el antimonumento, pero Arreola les exigió que lo quitaran, porque dice él que es un problema de protección civil, ¿no? Que en caso de un temblor como el que tuvimos el 19 de septiembre pasado, pues que iba a ser muy difícil para que la gente se pudiera reunir en esa explanada, que es una explanada amplísima. Es evidente que al gobierno federal y desgraciadamente al actual gobierno del Distrito Federal no le gusta pues que le estén recordando sus responsabilidades. Y Miquel Arreola, bueno, pues en un descuido, digo, creo que todos los momios van en su contra, pero bueno, estando en México todo puede pasar, no vaya a ser que Miquel Arreola pues se vuelva el próximo jefe de gobierno del Distrito Federal, porque lo primero que va a hacer es quitar el antimonumento. Pero bueno, no vamos a entrar en este tipo de polémicas. Lo que sí les quiero insistir, lo que sí quiero reiterar, es que lejos de que el incendio de la guardería se haya vuelto pues un capítulo más de esta historia de infamias, pues el problema ante la negligencia del gobierno y hay que decirlo también de una parte de la sociedad a la que pues este tipo de cosas ya no le importa por una serie de razones, pues nos encontramos ante la posibilidad de que sigan muriendo niños de trabajadores, niños de trabajadoras, y de que no se haga absolutamente nada al respecto, y de que las personas que solaparon este crimen sin castigo pues sigan ascendiendo, ¿no? Y que el que fue procurador estatal sea diputado federal y luego sea presidente municipal, y eso me parece que es muy grave. Una última persona antes de abrir para preguntas, y quien quiera preguntarlos en qué consiste todo esto. Hay un médico, también el tema de la negligencia médica es un tema que se ha descuidado mucho, tanto en este caso como en otros, pero en un caso muy específico. Muchos de estos niños pudieron recuperarse, muchos de estos niños que estaban muy lesionados, porque voluntarios de asociaciones civiles norteamericanas que están especializadas precisamente en rehabilitar a niños quemados, se dieron cita en Hermosillo y consiguieron que muchos de los papás de niños muy lesionados llevaran a sus niños a los Estados Unidos, a clínicas en Sacramento, California, y en Cincinnati, Ohio. Pero el gobierno, desde el primer momento, en esta estrategia de controlar los daños, engañó a muchos de otro grupo de papás de niños igualmente lesionados, y les dijo que en México existían hospitales y clínicas que les iban a dar el mismo servicio que las clínicas norteamericanas, cosa que es absolutamente falso. La mayoría de los niños que se quedaron en México, por obra y gracia del gobierno que los engañó, no hay otra palabra, estuvieron en una clínica en Guadalajara, la Clínica de Occidente, cuyo director pues debió como mínimo de haber perdido su licencia profesional, su cédula profesional. Lo explica un poco Diego en su libro. Hay testimonios precisamente de mamás y de papás de niñas y niños lesionados. El trato que les dio este señor que se llama Marcelo Castillero es verdaderamente criminal. Bueno, pues les comparto que Marcelo Castillero hoy por hoy es delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Jalisco. Entonces, por el lado que le veamos, pues hay una inmensa deuda moral a futuro, porque los niños en las guarderías subrogadas en México
pues siguen constituyendo o sea, el hecho de que las guarderías están tan mal administradas, pues es una virtual garantía de que no les van a dar el cuidado que se merecen y en muchos casos van a perder la vida o van a sufrir lesiones muy, muy graves. Entonces, nos encontramos de alguna manera, pues, donde nos encontrábamos después del incendio, ¿no? Hubo durante varias semanas o meses, hubo pues un examen de conciencia colectivo, la gente se volcó aquí en las calles de México, ni qué decir en Hermosillo, todos los 5 de junio, bueno, hay una marcha tumultuaria, hay una marcha muy, muy grande en Hermosillo. Aquí, bueno, no contamos con los números con los que contábamos antes, pero sí hay una sensibilidad. Yo le quiero agradecer, y no es cebollazo, le quiero agradecer a la brigada que siempre ha estado pues en primera fila apoyando a los papás. Se han hecho múltiples presentaciones de libros en donde ha tenido una participación muy activa este grupo de padres valientes, comprometidos con la causa de la justicia, que lo único que quieren es que esto no se repita. Y bueno, pues a pesar de ese apoyo ciudadano en redes, presencial, pues seguimos con un problema, con una piedra descomunal en el zapato. Y pues sí necesitamos, y ya con esto concluyo, sí necesitamos que quien sea la autoridad en el Seguro Social, quien sea la autoridad a nivel federal, quien esté en Sonora, quien sean las autoridades municipales, etcétera, en toda la línea, que en todos los niveles se empieza a atender con seriedad este problema. A los papás los siguen tratando como parias, les han faltado al respeto. Ustedes van a ver, quien lea atentamente el libro verá las ocasiones en que los han revictimizado y las autoridades los siguen ofendiendo, y bueno, pues eso es algo que no podemos permitir, porque pues es una historia que lamentablemente se sigue repitiendo. Muchas gracias. Perdón, me subí porque hice mal la presentación de Daniel en varios sentidos. Hace 8 años yo sabía probablemente lo que la mayoría de los mexicanos sobre este tema, lo que había visto en 2 noticiarios y en un periódico, y tenía una idea bastante errónea, incompleta, torpe, ¿no? Y fue el testimonio de Daniel, Daniel fue el primero, y recuerdo muy bien en la feria, fue una feria en Azcapotzalco, en la que llegaste con Diego y con esta, fue la primera vez que se presentó. Cuando recién salió. Y fue para mí increíble, ¿no? Conocer gente. Yo a partir de estos 7 años, que ha sido 7 años de brigadismo, en los que hemos estado en plazas tocando temas como este, insistiendo y no quitando el renglón, y aprendido de gente como tú, Daniel, que el compromiso, no lo digo porque viene a colación, porque están estos libros aquí. Estos libros están aquí porque Daniel los compró. La editorial los quería desaparecer, los lleva 7 años guardando en su casa, yo lo he visto repartirlo cada 5 de junio cuando hacemos la marcha conmemorativa, está Daniel dándolos a la gente, porque tienen la misma idea de nosotros, esta información hay que pasarla de boca a boca, de mano a mano, y no quitar el dedo del renglón, porque a 8 años las guarderías, como acaba de explicar Daniel, no han cambiado, porque el sistema político está empeñado en que no cambien. Es un negocio, propiedad de los familiares de los políticos. Para ellos, cada niño mexicano que va a una guardería que es una prestación que el Seguro Social está obligado a dar, y para estos políticos son 2,500 pesos hace 7 años, hoy no sé cuántos sean. Seguramente son más, ¿no? Pero es un gran negocio, es un gran negocio. Y punto. Y entonces, pues tú tienes 7 guarderías con 200 niños cada una, pues nada más hagan los números, son 600,000 de estas, 600,000. La pongo en un taller mecánico, contrato a gente que no es preparada, que no tiene los equipos. En fin, esto sigue pasando a pesar de que hay una ley que se votó en el Congreso. Esto es también leer estos libros y mantenerse en contacto con ese tema, es descubrir que si este país tiene esperanza, está en nosotros los que estamos Totalmente. aquí. Nosotros tenemos que seguir empujando, como estos padres han empujado que esta ley se vote, que algunos estados la conviertan en un reglamento. No todos. Que
la apliquen, que eso Así o sea, es. la batalla ni siquiera ha empezado. Así es. No hemos logrado que después de 8 años estas leyes se apliquen. Así es. Se votaron en contra de la voluntad de un presidente, de un Congreso, de una casta política empeñada en seguir lucrando con las vidas de los niños. 49 niños muertos. Y esa es otra historia, ¿no? Digo, yo no quiero cebarme sobre, Margarita Zavala, yo francamente a mí en lo personal para mí debería de andar por la calle con una bolsa de papel en la cabeza, pero en fin, ella se cree con los méritos para ser presidenta y ella ha cumplido un papel muy, muy lamentable. Qué bueno que recuerdas el tema de la ley, porque los papás y las mamás que estuvieron viniendo, digo, es una historia un poco larga, no los quiero aburrir, pero ellas y ellos, yo diría espontáneamente, con ese deseo de que esto no volviese a pasar, pues muchos de ellos se volvieron, digo, tú conoces a muchas de estas personas, se volvieron abogados, expertos en materias pues de las que, en donde ellos no estaban familiarizados, y una de las cosas que hicieron, más nobles, más generosas, fue empujar esta ley, acercarse a un legislador, sí lo quiero mencionar, Francisco Javier Castellón, actual presidente municipal de Tepic, que junto con Jaime Cárdenas, actualmente de Morena, me parece, ¿no? Son los únicos 2 legisladores que merecen tal apelativo. Y bueno, pues el Francisco Javier Castellón, que en ese momento era senador del PRD, pues decidió echarse al hombro esta ley, impactado por los testimonios de los papás y de las mamás. Y bueno, pues fue un proceso en donde participaron expertos, o sea, no fue nada más el capricho de los papás que no saben necesariamente, como no tenemos por qué saber nosotros cómo funciona una guardería. Digo, es un tema muy especializado. Bueno, pues se encontró la forma de que participaran expertos colombianos y expertos holandeses, y digo, yo tuve el privilegio, la oportunidad de conocerlos, porque como dice José, yo me volví muy cerca. Digo, yo soy activista, yo no soy abogado, no soy experto, soy un ciudadano como ustedes, pero pues me pegó mucho este tema, me volví muy cercano a ellos, entonces yo sí fui partícipe o testigo más bien de todo este proceso, que fue un proceso muy serio, muy largo, muy profesional, en donde participaron activamente los papás, pero sobre todo abrevó de ejemplos de cómo, porque además no estamos inventando el hilo negro, ¿no? O sea, hay guarderías que funcionan, no tienen que ser las guarderías de Finlandia, no, hay guarderías en otros países latinoamericanos debidamente reglamentadas, con sanciones si llega a pasar una cosa como esta. Y bueno, fue un proceso muy largo que se aprobó en el Senado, pues un poco por la fuerza, porque Felipe Calderón, que en ese entonces seguía siendo presidente de México, para desgracia de todos y todas nosotros, pero bueno, es otro tema, no quiso, porque él lo tomó como una cosa personal, porque pues existía este vínculo con su esposa, ¿no? De consanguinidad de una de las dueñas, ¿no? O por la razón que haya sido. Entonces, en fin, se aprobó con muchos trabajos en el Senado, se aprobó por unanimidad gracias a los esfuerzos del ese entonces senador Castellón, y cuando se turnó a la Cámara de Diputados, nos avisaron personas que sabían lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados, que Margarita Zavala, en ese entonces esposa de Felipe Calderón, ya se había reunido con distintas fracciones en la Cámara de Diputados para descarrilar la ley. Y así nos lo dijeron. Margarita Zavala jugó un papel preponderante en esta tentativa por quitarle, con excusas muy estúpidas, ¿no? Que aquí hay una coma y aquí dice 0 y debería de decir 1. Y ese fue un proceso también muy desgastante, porque los que estaban dando la cara eran los papás y las mamás. No era yo, no era José, no era Diego Sorno. Los papás fueron los que tuvieron que hacer la inversión económica, emocional, venir a México, pelear en la Cámara de Diputados. Me consta, hay un video muy impresionante de cómo la mamá de uno que lamentablemente nos iba a acompañar, porque ella ahorita está viviendo en la Ciudad de México, pero parece que tuvo un problema de salud, que es otro tema. Digo, cómo les ha arruinado la vida esto a muchas de estas, o a todas, ¿no? Pero bueno, el testimonio de esta mamá, que se llama Estela Báez, mamá de Julio César Márquez Báez,
es un testimonio desgarrador en la comisión correspondiente, porque nos citaron, nos dijeron, mira, si no quieren que esto lo eche para atrás Margarita y compañía, tienen que venir los papás y en presencia de los diputados que ya tienen la consigna de votar en contra de esta ley, pues que sea el testimonio de los papás los que doblen la voluntad de estos diputados, y eso fue lo que pasó. Y no están ustedes para saberlo, pero Estela estuvo mucho tiempo internada en clínicas psiquiátricas, el Seguro Social, también el tema de la mala práctica, el Seguro Social le recetó medicinas que le hicieron más daño que bien. Y entonces el testimonio es de esta pobre mujer que apenas si puede hablar por efectos de la medicina y una serie de razones, saca los zapatitos de su hijo, saca los juguetes de su hijo, y fue gracias a eso, se tuvo que llegar a eso, caramba, para que los diputados, porque bueno, obviamente estos 3 papás que vinieron, incluyendo Estela y otros 2 papás, el esposo de Estela y otros 2 papás, Julio César Márquez y Abraham Fraijo, pues ellos de plano se sinceraron, se abrieron y les dijeron, les exigieron a los diputados que iban a votar en ese momento en esa comisión, en comisiones, que dijeran cuál iba a ser el sentido de su voto, porque querían verlos a la cara para que ellos dijeran que no querían que pasara esta ley, que era una ley consensada en la Cámara de Senadores. Bueno, en fin, es una cosa terrible, digo, ya se podrán ustedes imaginar el lloradero en el salón ahí en la Cámara de Diputados, pero a lo que voy es que, ¿por qué tienen que ser ellos y ellas los encargados y encargadas de hacer este tipo de trabajos, que es un trabajo en donde deberíamos estar participando activamente nosotros desde la sociedad y los legisladores? Pues yo sé que no vivimos en un mundo ideal, pero bueno, eso fue lo que pasó. La participación de Margarita Zavala, digo, no me consta porque no hay un papel, ni hay una foto, ni hay un video, pero las fuentes que nos compartieron esa noticia en ese momento son fuentes muy fidedignas dentro del gobierno de Calderón, porque también hay que decirlo, ¿no? No todo es negro y blanco. Había personas avergonzadas y dispuestas, en todo caso, dentro de ese gobierno de mierda, que decidieron jugársela con los papás. Y bueno, pues hace poco Jorge Ramos entrevista a Margarita Zavala, que se ostenta como la opción ciudadana y nos va a salvar de todos los problemas ocasionados en gran medida por su marido, pero bueno, y Jorge, este periodista pues que ha hecho su carrera en Univisión, una gran persona, un gran ser humano, que también apoyó a los papás, que también grabó programas allá en Estados Unidos con ellos, porque esto es una historia muy larga, es un maratón y pues todavía estamos en el kilómetro 11, pero sí hay personas aliadas. Aquí está la productora de un estupendo documental que se llama ABC Nunca Más, Erika Salinas, que también es un trabajo que lo deja a uno frío, dirigido por Pedro Ultreras, lo recomendamos mucho. Creo que está en redes, Erika, para que la gente lo pueda ver. En fin, a lo que voy es que Margarita Zavala, todavía a estas alturas del partido, dice, no, pues es que yo no sabía nada, yo no conocía a mi prima, yo no la conocía, creo que tenemos un tatarabuelo en común, pero no, yo nunca la, eso lo dijo unos cuantos días después, ¿no? Entonces, el cinismo de estos caraduras en la política es ilimitado, y lo que sí podemos hacer nosotros desde la ciudadanía activa, ¿no?, es pues empezarles a poner un freno, ¿no?, porque esto no puede seguir así indefinidamente, ¿no? En fin, perdóname. Yo simplemente debería darles un poco el contexto para mí la luz dentro de esta historia en mi trayecto personal ha sido, la guardería a veces se cruza con mi descubrimiento del activismo como una vía de solución a los problemas del país, ¿no? Claro. Recibir a los padres de guardería a veces en tu casa en una de esas visitas que describes, que todos los años han tenido que peregrinar a México por diferentes razones, compartir el libro, mantener el tema, conocer el nombre de tus legisladores, mantenerse informados sobre si se están aplicando o no. Son enormes tragedias que son llamadas de atención al país para corregir el rumbo. Y
toca a todos que eso suceda, ¿no? No podemos soltar los temas. Yo, Guardería ABC ha sido, como les digo, mi descubrimiento del activismo como una posible solución, y de gentes como Daniel y muchos otros que me han enseñado a que los pequeños esfuerzos sumados pueden producir un cambio, ¿no? Totalmente. Bueno, y foros, digo, parece que estamos en un concurso de a ver quién echa más fuerte. Pero no. Lo cierto es que la brigada es y lo platicamos cuando nos vimos la otra vez, después de una larga ausencia. Esfuerzos como este de la brigada son absolutamente fundamentales, y los mismos papás y mamás lo saben y lo reconocen, ¿no? Entonces, pues digo, queda básicamente, al final del día, queda en nuestras manos el que las cosas vayan mejorando en nuestro país. A veces uno ni siquiera se quiere levantar en las mañanas después de leer todas las cosas que nos suceden una tras otra, ¿no? Y parece que no hay un día en que no hay un nuevo escándalo, una nueva farsa, ¿no? Yo estoy harto de estar recordando todos estos aniversarios, 3 años y fracción de Ayotzinapa, 8 años y medio de la Guardería ABC, en fin, estas cosas se multiplican y es muy fácil tirar la toalla, ¿no? Pero es cosa de recordar a los papás de esos niños, muchos de los cuales han podido rehacer sus vidas. Hay papás que perdieron a su único hijo, ya tienen familia de nueva cuenta. Se han visto historias verdaderamente dramáticas, intentos de suicidio, en fin, pero como les digo, cosa de ver estos papás y el ejemplo, la brecha que están abriendo, incluso ahora en la actualidad aquí en los Estados Unidos, con muchos trabajos, con caídas ocasionales también, porque esto no debe de ser fácil, la sensación de culpa de muchos de ellos, el testimonio de algún papá que pudo haber sacado a su hijo media hora antes, pero que su patrón le dijo, no, pues te tienes que quedar porque tenemos una reunión, y que entonces ya saliendo ya vio el humo de la guardia. Son cosas que para uno son inconcebibles, ¿no? Y aún así, aún a pesar de eso, pues son padres, son madres que siguen dando el ejemplo. Entonces, si hay personas como ellos, verdaderamente admirables, que han estado en situaciones verdaderamente límites, como los papás de estos muchachos de Ayotzinapa, y los ejemplos son innumerables, pues no podemos nosotros bajar la guardia, ¿no? Y tenemos que esperar que ahora sí, insisto, y no estoy haciendo política, no quiero contaminar una discusión que no tiene necesariamente que ver con qué va a pasar el 1 de julio entrante, pero ojalá, y la autoridad que quede, claro que no todo viene desde arriba, pero sí es bien importante, porque en el caso de Peña Nieto, y si me gustaría abordar eso un momentito, pues es muy fácil prometer, ¿no? Prometer no cuesta nada, y efectivamente él estuvo en una reunión, ustedes recordarán un debate que organizaron los muchachos del Yo Soy 132, en donde no participó Enrique Peña Nieto, aduciendo que estaba demasiado ocupado en la atención de estos papás durante una reunión en una gira de trabajo allá en una gira electoral allá en Ciudad Obregón. Efectivamente fue una noticia que salió en todos los periódicos, está él platicando con un grupo muy numeroso de papás, y firmó un compromiso, dijo que esta iba a ser una de las prioridades de su presidencia si votaban por él, y no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y uno de sus funcionarios, le hace Pepe Toño González Anaya, exdirector de Pemex, que dejó Pemex hecho un desastre además, y que acaba de ser premiado con la Secretaría de Hacienda por su gran amigo Amid, candidato del PRI a la presidencia. Pues este mismo señor tuvo la desfachatez de ir con los papás, de reunirse con los papás y sacarlos prácticamente, figurativamente, pero para efectos prácticos, a patadas de un campamento que ellos, con muchos trabajos, con muchos sacrificios, habían armado a las afueras de Los Pinos. Se habían declarado en huelga de hambre porque ellas y ellos exigían hablar con Peña Nieto, y a González Anaya se le hizo muy fácil decirle de la peor manera posible, ¿no? Ellos cuando esto les pasó,
en tiempo real, yo les dije, pues salgan a los medios, los pocos medios que puedan divulgar esta noticia, porque ya sabemos cómo son las cosas en México, pero esto es algo que la opinión pública tiene la obligación de saber. No nos queremos meter, porque ellos han también, de la manera más cínica, de la manera más mezquina, pues han manejado el miedo que puede tener una mamá que tiene hijos lesionados y a quien le escatiman el cuidado médico, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos saben perfectamente bien que si hacen olas, como decimos vulgarmente, pues a esos niños y niñas simple y sencillamente les van a retirar el cuidado. Entonces es una situación que ya se tiene que acabar. Yo no quiero estar a 16 años de la guardería o a 20 años de la guardería. Digo, me encanta, me fascina estar aquí y estoy profundamente agradecido y realmente es… mi participación no es falsa modestia, es indigna. Yo no soy autor, yo no soy escritor, yo soy un simple tipo de la calle que pues quiere poner su granito de arena, pero sería muy triste que cumpliéramos 10, 15, 20 años del incendio en la guardería, que se siguieran muriendo niñas y niños, toco madera, y que no pasara nada. Entonces, sí, definitivamente depende de nosotras y nosotros, pero alguien tiene que dar la pauta, y si ese alguien tiene la sensibilidad y decide entrar como se debe al tema de la justicia, de la reparación del daño. Queremos nosotros que se haga un memorial ahí donde hubo el incendio. Quiero que sepan que se quiere construir un centro comercial. Ahí donde se murieron esos niños, quieren construir una especie de centro comercial. Digo, no va a ser Perisur, pero pues son naves industriales. O sea, eso no era una guardería. Era como si a mí se me ocurriera en Tlanepantla o en Naucalpan, ¿no?, donde antes había un taller o algo así, pues poner una guardería. ¿A quién en su sano juicio se le hubiera ocurrido? Bueno, pues estamos en México y así se hacen las cosas en México. Y en el tema de la memoria, pues quieren seguir revictimizando a esos papás y a esos hijos. Ya hay un anteproyecto, ese anteproyecto lo autorizó a grandes rasgos Guillermo Padres, pero cuando entró la gobernadora, pues lo echaron todo para atrás. Entonces imagínense que este lugar donde se perdieron tantas vidas, donde ha habido tanto dolor, pues haya un 7-Eleven o haya no quiero ni pensarlo, pero de eso es de lo que estamos hablando. Entonces ojalá y las próximas autoridades federales pues puedan ponerle un alto a eso, no porque yo esté dejándole toda la responsabilidad a quien vaya a ser. Tenemos también que pues vigilar que esas autoridades, quienes salgan, pues cumplan con su trabajo, y desgraciadamente en la actualidad pues no tenemos la cantidad suficiente pues como para que ellos sientan esa obligación, y van a seguir siendo senadores y diputados, y eso me parece que no puede seguir pasando. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Como ven, Daniel conoce muy bien el tema de guardería. Sebastián, ¿puedes circular el micrófono? Te lo paso. Este. Sí, primero el joven aquí de lentes oscuros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Hernández. ¿Qué tal? Yo soy activista en Twitter. Ha publicado muchas veces un grupo que es compacto, afín a Margarita Zavala, que Margarita Zavala sí ha tenido contacto con un grupo de padres de familia de ABC, pero que ella, por su sencillez y su humildad y por su religión, no le permite publicar y dar a conocer esos encuentros que han tenido. Si hay un grupo, está seccionado el grupo de padres de ABC, realmente no sé, ¿verdad? Se platica mucho en Twitter, y se encuentra, a veces nos dicen estás hablando cosas que no debes, o si es un grupo. Yo he interlocutado con alguna madre de familia que me confirmó que sí es propia la página, que Margarita Zavala le sigue y que sí le ha recriminado. No sé si es verdad que esté fraccionado, y si es verdad también que Margarita Zavala se ha reunido con algunos padres de familia. Esa es una excelente pregunta, y te la contesto porque, en honor a la verdad, mira, el gobierno, desde el momento que pasó esto, creo que tuvo una estrategia muy maquiavélica de pues divide y vencerás, como ha sido siempre, ¿no? Y en efecto, hay un grupo de papás y mamás que, seducido por la figura presidencial o por la razón que sea, yo tampoco voy a prejuzgar,
digamos que ha sido más proclive a venir a México cada vez que ha sido convocado, invitado por Calderón, porque el presidente, bueno, este señor Calderón, supo en su momento, muchas cosas, pero no es tonto, se dio cuenta que había, digamos, dentro de esta variedad, que en efecto son grupos distintos, hay papás que siguen su duelo, que ni siquiera quieren participar, hay otros, digamos, los más echados para adelante son los que empujaron la ley, los que han organizado las marchas, los que vienen a México, etcétera, y hay un grupo que, digamos, está en el medio, y ese grupo, por distintas razones, incluso por las distintas estrategias legales que ha seguido acá, porque hay abogados, es un relajo, la verdad es que es un relajo, no voy a mentir y voy a decir que es monolítico y que no, porque pues, este es un tema en donde hay muchos matices. Y bueno, a lo que voy, perdón, no quiero darle demasiadas vueltas. Efectivamente hay un grupo que consistentemente ha venido a retratarse con Felipe Calderón. El otro grupo, este otro grupo de personas que es del que se ocupa preferentemente Diego, es un grupo mucho más contestatario, ¿no? Y ese grupo nunca fue invitado, digamos, durante el sexenio de Calderón. Calderón fue a fuerzas, después del Mundial de Sudáfrica, no sé si ustedes se acuerden, pero dijo que primero tenía que ir a ver a la selección mexicana a Sudáfrica, y luego, un año después, a pesar de que le exigieron estos papás vía Twitter, vía change.org, etcétera, él se esperó más de 365 días, se reunió con este grupo de papás críticos, y bueno, lo pusieron, ya se podrán ustedes imaginar, ¿no? Con razón, ¿no? Hay un testimonio de una de las mamás de Madre ABC en Twitter, híjole, se me olvidó su nombre, Patricia Duarte, que le exige, le dice, ¿y para ti qué es la justicia, no? Y la calla, en fin. Bueno, este otro grupo, digamos que es un grupo más acomodativo. No, como te digo, no quiero prejuzgar, porque la pérdida es la misma, pero Calderón sabía y sabe que pues ellos iban para la foto y ellos no lo iban a incomodar. Tan es así que a este grupo del que tú te estás refiriendo, que sí ha tenido una interacción más directa con Margarita, porque es un grupo pues, de gente, digamos, más pasiva, menos politizada, ¿no? Y no es un juicio de valor, pero así es. Bueno, no sé si tú recuerdes, si tú estás en Twitter y todo, igual tú estás familiarizado con lo que te voy a decir, pero ahí vienen ustedes, para el año 2010, meses después del incendio de la guardería, ¿en qué fecha invita Felipe Calderón a este grupo específico de papás? El 30 de abril, el Día del Niño, los invita a Los Pinos. Digo, es como un insulto, ¿no? Bueno, pues ellos fueron. Y este otro grupo de papás les decía, bueno, cambien la fecha, nosotros no vamos a ir, pero cambien la fecha. Los símbolos son bien importantes en México y en todas partes, ¿no? Pues los invitó el Día del Niño. Y si tú ves, sin prensa, sin nada, si tú ves la relación, el comunicado que saca Los Pinos, pues hay una foto muy forzada, ¿no? De uno de los despachos donde están los 20 papás que vinieron, todos con cara de piedra, y hay una declaración pues que pudo haber sido de la visita de la selección mexicana. Entonces sí, efectivamente, cuando Margarita dice que sí se ha acercado a ellos, pues sí, pero se ha acercado con aquellas mamás y papás que para ellos les han resultado útiles. Y así sucedió durante su sexenio. Hubo 2 o 3 o 4 reuniones más, siempre con este mismo grupo de papás, que nunca lo llamó a cuentas. No se trata de faltarle al respeto en ese momento y mentarle la madre, simple y sencillamente, pues, ¿cómo explicarte? Enfrentarlo ante esa realidad. Entonces, lo que dice ella es parcialmente cierto. Lo que sí te puedo decir, sin temor a equivocarme, es que ella nunca ha tenido una reunión, que yo sepa, digo, porque yo tampoco he participado, ni estoy ahí las 24 horas al día, pero nunca ha tenido que sentarse con alguna de las mamás o alguno de los papás que entienden la participación del gobierno como algo más que pues me voy a tomar la foto con ellos y gracias señor presidente, ¿no? Y bueno, el caso de Peña Nieto es todavía, bueno, no iba a decir que es peor, es igual, porque pues las promesas pues se las llevó al viento, ¿no? Y dijo que sí se iba a ocupar y al momento en que llegan estas mamás y estuvieron de veras en huelga de hambre y estuvieron de veras afuera de Los Pinos, ¿no?
pues manda a un propio, ¿no? A este tal González Anaya, que ahora está en la Secretaría de Hacienda, pues para decirles que se larguen, que se vayan, ¿no? Poco les faltó de veras para mandarles a la policía. Entonces, sí es muy preocupante, y creo que las cosas hay que abordarlas con la verdad. Ella, a la fecha, sigue diciendo que no tuvo una participación en la Cámara de Diputados. Yo estoy seguro que ese no es el caso. Porque, repito, esta fuente me lo dijo, es una persona, digamos, muy cercana, no es una parienta de ella ni nada, pero pues me lo dijo, y nos lo dijo muy alarmada, porque ya era un hecho que la ley 5 de junio ya no iba a pasar en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, bueno, pues no debería de tener la conciencia tranquila, pero pues quiere ser presidenta, ¿no? Aquí el joven. Bien. Hay una versión de que, hablando de que eran estas bodegas industriales donde estuvo la guardería, se señala de que al lado de la guardería había una bodega con documentación del gobernador que lo implicaba en muchas cosas, y que se mandó a quemar esa bodega para quemar esos papeles, y de ahí se quemó la guardería. ¿Qué aclarar más el tema? Sí, es una hipótesis que se sigue desahogando en la PGR. Ya sabemos que la PGR, bueno, y nada son la misma cosa, ¿no? Sí, hay antecedentes en estos fines de sexenio, porque les recuerdo que las elecciones para gobernador fueron el 4 de julio de 2009. Entonces el incendio ocurrió menos 4 semanas antes del incendio, y parece que 6 años antes había habido un incendio en circunstancias muy similares, y 6 años antes, o sea, no es algo descabellado, ¿no? Ahí estaba la Secretaría de Hacienda local con bidones de gasolina, en fin, era una bomba también ahí de tiempo. Y se supone, de acuerdo a esta hipótesis, que es una de las dos que se ha manejado, la otra dice que bueno, que fue una instalación de un cooler, de un aire acondicionado que hizo cortocircuito, pero esta otra pues también tiene un historial de gobernadores anteriores que pues se han querido lavar las manos, pues quemando todas las evidencias, ¿no? El problema es, en todo caso, que si haya sido deliberado o no, si hubiera estado bien instalado todo, pues el incendio se hubiera quedado en la bodega, y no se hubiera pasado al techo de la guardería, que tenía una cosa similar a esta, ¿no? Y que a la hora de que se empezó a arder eso, pues le cayó encima a los niños. No, es una historia de veras de horror. Y en cualquier otro país hubiera caído el gobierno municipal, el gobierno estatal, y en una de esas hasta el gobierno federal, ¿no? Pero sí, efectivamente, esta otra tesis que sostiene sobre todo uno de los grupos de la guardería, es una tesis que se sigue investigando. Desgraciadamente, 8 años y medio después de la tragedia, pues va a ser poco más que imposible probar si fue lo uno o lo otro, ¿no? Pero sí, tienes razón, señor. Decías que los papás fueron con los diputados, y los diputados encararon a los diputados y les dijeron, a ver, ¿tú por quién vas a votar? ¿No? ¿O cómo vas a votar? ¿Por qué vas a echar abajo nuestra ley? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Sí está la ley? ¿Sí? ¿Jaló? Sí. No se la ley se aprobó, pero no se aplica. ¿Pero es letra muerta? Exactamente. Ajá. ¿Y cómo podríamos empezar a incidir para que la ley se empezara a aplicar? Pues ¿Cómo propondrías o cuál sería el camino para empezar de alguna manera a empezar a empujar para que se ponga en Esa es una excelente pregunta. Yo creo que primero exhibiéndolos, viendo cuál va a ser la correlación de fuerzas en el 2000, digo, porque los que están ahorita pues ya básicamente ellos ya están viendo hacia qué puesto van a tener después de las elecciones y todo. Divulgar, y bueno, si uno tiene niños o niñas en guarderías, pues también empezarse a involucrar ahí, ¿no? Y por otro lado, como decía José al principio, esta ley no ha sido aprobada por todos los estados de la República, que también se me hace un escándalo. Aquí en el Distrito Federal, varios papás estuvieron yendo a la Asamblea Legislativa en la administración pasada, no la actual, sino hace 3 años,
y bueno, pues una diputada del PRD, cuyo nombre se me escapa, dijo que sí, que ella lo iba a hacer, y a final de cuentas acabó siendo, pues acabó topándose con pared, porque pues también allá hay muchos intereses y tienen hasta guarderías, muchas figuras políticas en estos distintos estados son dueños de guarderías, ¿no? Entonces, lo que se me ocurre es eso, ¿no? La exigencia directa, la presión en redes, y bueno, pues el que la gente se ocupe de esos niños como, pues digo, a fin de cuentas son nuestros hijos también, ¿no? ¿A la Suprema Corte de Justicia tiene alguna facultad para obligar a nivel nacional a que se cumpla con esa ley? Sí, ¿A que los estados sí hay una estrategia, sí hay una estrategia que podría manejarse jurídicamente, pero mira, la Suprema Corte de Justicia ya atrajo ese caso, no sé si ustedes se acuerden, pero allá por el primer aniversario en el año 2010, ante la ausencia completa de justicia que vieron los papás desde un principio que no iba a haber ningún movimiento en un sentido positivo, ellos vinieron y le exigieron a los ministros de la Suprema Corte que atrayeran el caso. El problema es que fue tal la presión del gobierno federal que a la hora, digamos, de que el Senado, la Suprema Corte tomara una decisión al respecto, pues dijeron que había habido allí violaciones graves a los derechos humanos, pero que no tenían las facultades de señalar quiénes eran los violadores de esos derechos humanos. Entonces acabamos pues como el perro de las dos tortas, ¿no? Entonces sí, creo que en un momento, yo no soy abogado, pero valdría la pena plantearle esto a una persona que conozca este tipo de movimientos, aunque no soy demasiado optimista a la luz de los resultados. La Suprema Corte es extremadamente conservadora, no tenemos una Suprema, igual para algunos casos sí, pero la norma en la Suprema, creo que la Suprema Corte sigue padeciendo, tampoco soy un experto, pero me da la impresión de que siendo una especie de apéndice del Ejecutivo durante tantos años, la Suprema Corte no ha sabido actuar con esa independencia que amerita una democracia consolidada como la que no tenemos en México. Y los ministros de la Suprema Corte son excesivamente conservadores. Por ejemplo, el exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien en su momento, a él le tocó el incendio de la guardería, él dijo que el incendio de la guardería no era un delito grave, como procurador general de la República, incidiendo directamente, o sea, volviéndose juez y parte, ¿no? Bueno, pues ese señor ahora es ministro de la Suprema Corte. ¿Tú de veras crees que en un caso que a él le tocó vivir directamente, pues ¿para qué se va a meter en broncas, ¿no? Y ese señor dijo que no era un delito grave. Imagínate, y esto lo dijo 3 días después. Daniel Caram, que fue director del IMSS, dijo que la guardería, al día siguiente o 2 días después, dijo que la guardería cumplía con todos los protocolos de seguridad. Pues ¿cómo sabía eso? Y Daniel Caram ahorita es director de una empresa de relaciones públicas y acaba de decir que lo mejor que le puede pasar a México es que Mid sea presidente de México. Claro, porque todos son compañeros, todos forman parte de la misma mafia, del ITAM, ¿no? Y a él lo premió el ITAM, por cierto, que es algo que también en redes sociales se manejó en su momento en el año 2011 y al ITAM le valió madres, con perdón de la palabra, porque le dieron un premio y un año después también le dieron un premio a Felipe Calderón. Entonces estamos ante una mafia, estamos ante una mentalidad completamente mafiosa y la única forma como eso va a cambiar es que contemos con un número suficiente de personas que decidan que esto ya no puede seguir así, ¿no? Buenas tardes, soy Enrique Vázquez de este lado. Ay, perdón. Fíjate que el caso de la guardería ABC, que acá también lo supimos mucho en la capital, estuvimos muy pendientes, porque en la actualidad vemos muchos padres que pues ya nuestros hijos están en guarderías constantemente, ¿no? Y las generaciones que vienen van a estar igual, por la cuestión laboral, por todo lo que estamos viviendo ahorita. Totalmente. Creo que si esta ley de impunidad y corrupción que hay tras de lo de ABC empezara a caer uno solo, se verían comprometidos a que empezaran a caer todo mundo en todos los actos, en todos los actos de impunidad que hemos vivido. Un efecto dominó. Imagínate tú, si lo liberan esto, entonces van a tener que ir sobre los 43, sobre tal, etc. Creo que yo veo un futuro incierto en ese sentido, por mucho como sociedad, y ojalá en algún momento nos podamos unir, ¿no?
de tomar la opinión y de ir con el delegado y sabes que hiciste mal tu chamba y todo este tipo de personajes que están tras esto. Yo me pregunto ahorita con esta conferencia que nos estás compartiendo, ¿qué va a pasar el siguiente sexenio si el gobierno cambia en su totalidad? ¿Esto empezaría a solucionarse? ¿Tú qué ves en este panorama? Pues mira, yo espero que eso suceda, pero sin que haya una presión de parte de nosotros para todos los temas, o sea, necesitamos aplicar, ¿cómo le llaman los basquetbolistas? Marcaje, como en el fútbol, un marcaje personal, ¿no? Yo digo, esta es una de las causas en las que yo estoy involucrado. Y hay otra que me gustaría compartirles, si me lo permite, no sé cuánto tiempo tenemos. Pero si uno mira, tampoco nos vamos a ir como les decía antes, a Finlandia, ¿no? Queremos tener, pues no, ojalá y México mañana fuera como Suecia o como, ¿no? Corea del Sur, pero hay ejemplos más cercanos, geográficamente, socialmente, económicamente, en donde sí le han encontrado la cuadratura a ese círculo. Y me voy al ejemplo más claro, Guatemala. En Guatemala, en el año 2007, no voy a entrar en demasiadas porque pues el tiempo es limitado y tampoco los quiero dormir, pero en Guatemala en 2007 la situación, por una serie de razones, una guerra civil, en fin, una situación insostenible, era tan grave que el mismo gobierno, obligado por un grupo de ciudadanos como nosotros, asociaciones civiles, ciudadanos de a pie, invitó a la ONU a participar mediante la creación de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. No sé si a ustedes les suena, la CICIG. Es un tema bien interesante. Primero para temas, digamos, de violencia. Había muchos paramilitares ahí. Había policías privadas, en fin, había una situación de violencia gravísima en Guatemala. Entonces, esta comisión creada por las Naciones Unidas, encabezada por una persona que no es guatemalteca, que no forma parte del gobierno de Guatemala propiamente dicho, pero que realiza investigaciones y coadyuvancia con estándares internacionales, actuando con el Ministerio Público, que es como la PGR en Guatemala, logró meter en la cárcel a Otto Pérez, logró sacarlo de la presidencia cuando era presidente en funciones. No necesariamente ellos. Esto fue un proceso en donde tuvo que participar también el Poder Legislativo guatemalteco, el Poder Judicial guatemalteco, pero con la presión de esta comisión internacional que depende de la ONU, no depende del presidente o del Peña Nieto guatemalteco. Bueno, si ya funcionó, te estoy resumiendo a grandes rasgos algo que lleva 10 años en Guatemala. Si funcionó ahí, en Guatemala el expresidente Otto Pérez, la exvicepresidenta, que se me olvida su nombre, están en la cárcel, enfrentando un juicio. O sea, no estamos hablando de venganza, no. Enfrentando un juicio con todas las garantías, etcétera. Pero es gracias a esta comisión. Yo sé que esto en México pues puede sonar a ya van a venir a invadirnos, pero tenemos que pensar un poco en soluciones poco convencionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? El actual titular de esta comisión es un colombiano, se llama Iván Velázquez, y el actual presidente de Guatemala, que es un tipo impresentable, que es un tipo que sale en la televisión y era un cómico y salió un poco como Trump, ¿no? Diciendo, bueno, yo no sé nada de política y pues esa es la solución que requiere este país. Acabó siendo presidente y lo quiso expulsar del país y se armó un escándalo y el que tuvo que doblar las manitas es el actual presidente de Guatemala. Tú imagínate que una cosa como esa empiece a suceder en México, quizás no mañana, pero después de un cierto lapso y guardando las formas. Nadie quiere que vengan órdenes de las Naciones Unidas y que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer, pero este esquema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es algo que valdría mucho la pena tener en México, por ejemplo, ¿no? Y hay un grupo de asociaciones civiles, de las que yo también formo parte, pues que estamos
empujando ese tema sin hacernos grandes ilusiones, ¿no? Pero eso podría ser una salida, una solución, no sé. Pues el tiempo se nos vino encima. Tenemos ya aquí en nuestra siguiente presentación está Jean-François Boyer con Ezra. Muchísimas gracias a